Muy buenos días a todos. Saludamos especialmente a los senadores Huanchumilla y Cruzcoque que nos acompañan, también a la subsecretaria de SECPRES, Macarena Lobos, al presidente del CERVEL, don Andrés Tagle, y a nuestra secretaría. Estimado secretario, ¿tenemos cuenta? Muchas gracias, presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Invitados, invitadas, buenos días. Señora presidenta, tenemos una cuenta. Hemos recibido en esta secretaría un oficio de la abogada secretaria de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, la señora María Teresa Calderón, mediante el cual comunica que dicha instancia parlamentaria ha acordado solicitar a esta comisión tener a bien dar, en la medida de lo posible, pronta tramitación al proyecto de ley que modifica el Código Penal y la ley número 11.564 con el objeto de reforzar la prevención, persecución y sanción del delito de abigeato, que corresponde a los boletines números 11.886, 11.890 y 12.334-07 refundidos. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a los senadores por algún tema varios. Bien, damos inicio al proyecto que nos convoca, que es una reforma constitucional. Les comento, antes de la relación, a los señores senadores, como vamos a escuchar al CERVEL, él lo va a explicar mejor que yo, ¿no es cierto? Este es un olvido que se nos pasó en la reforma constitucional y por su urgencia y simplicidad esperamos, al ser además artículo único, despacharlo hoy día en general y en particular. Señor secretario. Muchas gracias, presidenta. Señora presidenta, corresponde en esta sesión ocuparse del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para ser aplicable al plebiscito constitucional la disposición que indica, asignado boletín número 16.338-07, que cumple su primer trámite constitucional en la corporación y que se iniciara en moción de los senadores señora presidenta y señores Cruzcoque, Durresti, Galileo y Huanchumilla. Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión del 4 de octubre de 2023, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El proyecto persigue, señora presidenta, por una parte, establecer que en el próximo plebiscito constitucional, regulado en el artículo 159 de la Constitución Política de la República, los electores utilizarán un lápiz de pasta azul. Y por otra, permitir que los poderes de los apoderados referidos en el inciso tercero, el artículo 169 de la ley número 18.700, sean poderes simples. El proyecto pretende cumplir este propósito mediante un artículo único que incorpora un inciso final nuevo en el artículo 159 de la Carta Fundamental, en virtud del cual al plebiscito constitucional le será aplicable lo señalado en el párrafo final del número 3 del inciso quinto del artículo 144. Cabe señalar, señora presidenta, que de conformidad con el citado párrafo final del número 3 del inciso quinto del artículo 144, el lapigrafito a que alude el inciso primero del artículo 70 de la ley número 18.700 deberá ser de pasta azul y los poderes de apoderados ante notario que se mencionan en el inciso tercero del artículo 169 de dicho cuerpo legal podrán ser poderes simples. Por tratarse de una iniciativa de artículo único, este proyecto de reforma constitucional debería discutirse en general y en particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación. Para ser aprobada, esta iniciativa requiere del voto favorable de las 4/7 partes de los senadores en ejercicio, con arreglo a lo prescrito del inciso segundo del artículo 127 de la Carta Fundamental. Muchas gracias. Le damos la palabra a la subsecretaria de SECPRES, señora Macarena Lobos. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los integrantes de la comisión, a los miembros de la secretaría, al presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Como ejecutivo, en la relación permanente que hemos tenido con el CERVEL, apoyamos, esta iniciativa que, tal como lo relataba la secretaría, fue una omisión involuntaria, dado que se hace aplicación de esta normativa al plebiscito de entrada, pero no se hizo la correspondiente analogía en el plebiscito de salida. Hemos estado, ¿no es cierto?, ya en los plebiscitos, todos los plebiscitos que precedieron al del 17 de diciembre utilizando el lápiz pasta y tal como lo expresa el mensaje de la moción, esta es una regla importante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la transparencia e integridad del proceso y así también ha estado siendo recogida, como ustedes saben, y lo vinimos a exponer hace un par de meses a la comisión. Hemos estado trabajando con el CERVEL un proyecto de ley para reglamentar, cumplir el mandato constitucional de voto obligatorio y modificar la ley 18.700 y reglamentar este proceso. Y en ese sentido estamos incorporando como regla permanente en el artículo 70 de la ley 18.700 el uso de lápiz pasta. Como ustedes recordarán, informamos que además de regular el tema relativo a el establecimiento, ¿no es cierto?, de las sanciones
en caso de incumplimiento del voto obligatorio. Este proyecto también, para garantizar el proceso del mismo, incorpora el voto anticipado y una serie de actualizaciones a la normativa electoral, y estamos en condiciones de presentar ese proyecto el día de mañana, después de ha sido un proceso más largo del que habíamos anunciado originalmente, pero hemos trabajado muy bien con el CERVEL y esperamos poder tramitar en esta instancia ese proyecto, que recoge, por cierto, la moción parlamentaria presentada también por los integrantes de la Comisión de Constitución para regular el voto obligatorio. Adicionalmente, dada la premura, ¿no es cierto?, de esta moción, el Gobierno está en disposición de ponerle la máxima urgencia para garantizar que efectivamente sea norma vigente para el plebiscito del 17 de diciembre. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora subsecretaria. Le damos la palabra a don Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Don Andrés. Gracias, presidenta. Se dictó en el año 2020, no me equivoco, la 41ª disposición transitoria de la Constitución. Y en esa disposición se le... Esto básicamente estaba relacionado con pandemia, y se le entregó facultades al CERVEL de normar algunas materias, digamos, del proceso electoral en forma diferente a la ley, ¿ya?, para, en el fondo, facilitar los procesos electorales en pandemia, los muchos que hubieron durante la pandemia, como ustedes recordarán. Y una de esas normas que hizo el CERVEL, o dos de esas normas, fue el lápiz a pasta azul, para que cada persona llegara con su propio lápiz y no se tuviera que estar pasando un lápiz de mano en mano a la lapidamina. En general, las personas, todas tienen un lápiz a pasta azul en alguna parte de su casa. Lo que no tienen, o es raro que tengan hoy día, es un lápiz a grafito, ¿ya? Bueno, y lo mismo respecto de los poderes ante notario, que es solo en el caso de los apoderados generales del local, que estaban en la ley ante notario y que se pusieron como poder simple, y eso se estuvo aplicando. Bueno, estas normas se aplicaron en 7 procesos electorales entre 2020 y 2022, digamos, y con 14 elecciones diferentes, ¿ya? O sea, 14 veces hicimos la rayita nosotros, digamos, con el lápiz a pasta azul, ¿ya? Claro, ahora, nosotros contamos como la votación de pueblos indígenas como una masa, porque para nosotros era una más, era un voto diferente, etcétera, y con muchas sofisticaciones, ¿no? Y también se aplicó en el 2023 en virtud de lo que dice el artículo que acá hace referencia a la ley, o sea, el proyecto que es el 144, donde se fijó para la elección del Consejo Constitucional. Ahora, en la rapidez de ese proceso legislativo y en un lapsus que yo creo que de todos, digamos, esto sí se puso para la elección del Consejo Constitucional, pero se omitió para el plebiscito constitucional. Entonces aparece un poco como ridículo decirle a los electores hoy día van a tener que votar con la lapidamina. Además que se había conversado con el gobierno de que este proyecto de voto obligatorio con voto anticipado trajera otras modificaciones a la ley y se estuviera en forma permanente lo del voto con lápiz a pasta. Y adicionalmente ya se legisló respecto de los poderes de apoderado en la ley esta 21.589 sobre los trámites ante notarios, y ahí ya quedó eliminado el poder. Pero resulta que para el plebiscito se aplica la disposición de la ley 18.700 vigente el 1 de enero del 2023 y esta ley 21.589 posterior, entonces tampoco regiría. Y bueno, y la disposición es muy sencilla, ¿no es cierto? Hace referencia a otro artículo también de la Constitución para el nuevo proceso constitucional, que el inciso final número 3 del inciso quinto del largo artículo 144, ¿no? Y con eso se va a poder votar con lápiz a pasta. Y de aprobarse el otro proyecto, que debería estar listo para las elecciones del para las elecciones del próximo año, de octubre del 2024, incluso yo diría que para las primarias, que probablemente haya, ¿no?
ya el lápiz de pasta va a quedar institucionalizado permanentemente en la ley de votaciones, ¿no? Así que, bueno, yo pido a la comisión que se apruebe, porque hacer este cambio no va a ser poco entendido por los electores, digamos. Gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, don Andrés. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Huanchumilla. Presidenta, muchas gracias. No, se entiende perfectamente cuál es el sentido jurídico y el sentido material de la reforma que se propone. Simplemente para la debida interpretación de lo que estamos haciendo, el articulado actualmente vigente del 144, en el inciso final del número 3, al cual se refiere esta reforma constitucional, ¿cierto? Dice: el lápiz grafito color negro deberá ser de pasta azul. Yo entiendo que lo que queremos es que el lápiz sea de pasta azul, porque si es de grafito, ¿cómo el grafito lo transformamos en pasta azul? Yo entiendo que la idea es que... Claro, que no sea de grafito azul. O sea, vamos, claro, pero me refiero que el sentido es que tengamos un lápiz de pasta azul, ¿no es cierto? Eso es el sentido. Lo segundo es que dice que los poderes de apoderado ante notario indicados en el inciso 3 del artículo 169 de cuerpo legal podrán ser poderes simples. Esto quiere decir entonces que tiene que ser ante notario, pero no tiene que ser escritura pública, y es poder simple, ¿o no? Porque, disculpe, es que lo que pasa es que aquí, en el artículo 144, al cual se refiere la reforma, dice: y los poderes de apoderados ante notario indicados en el inciso 3 del artículo 179 de dicho cuerpo legal podrán ser poderes simples. O sea, lo cual significa, si son ante notario y si son simples, que no son por escritura pública. Distinto sería que si yo dijera que son poderes que no deben otorgarse ante notario. Entonces, sería bueno aclarar eso. Porque si es poder simple, no se otorga ante notario. O si se otorga ante notario, quiere decir que no es escritura pública. Entonces, no sé cuál es el sentido. Gracias, senador. Macarena. Por su intermedio, presidenta, efectivamente, como lo dice el senador Huanchumilla, bueno, se utilizó esta técnica legislativa, ¿no es cierto?, la reforma constitucional para la elección de los constituyentes, y en la práctica lo que se plantea ahí, y tiene toda la razón, es un reemplazo. Es decir, cuando se dice lápiz grafito, es que en vez del lápiz grafito se va a utilizar lápiz pasta azul. En vez de los poderes notariales se va a utilizar un poder simple. Ese fue el sentido y alcance cuando se hizo la modificación, y por eso, no queriendo innovar, se está haciendo ahora para el plebiscito del 17 de diciembre una remisión, pero entiendo que, de hecho, en la técnica, digamos, del proyecto permanente que vamos a presentar, se utiliza, digamos, una sustitución, no esta técnica legislativa. Entiendo que la decisión de los propios autores de la moción fue no innovar respecto a esto, entendiendo que ya se había aplicado para la elección de los consejeros constituyentes, en el sentido de que efectivamente es un reemplazo del lápiz grafito por el lápiz pasta y de los poderes ante notario ante los poderes simples, que así se aplicó, digamos, en el proceso anterior. Así es. No sé, Andrés, si quiere agregar algo. No, esto ya se aplicó en el proceso anterior. A lo mejor podría haber estado mejor redactado, como dice el senador Huanchumilla, pero esto fue lo que se redactó en su momento. Recordemos que todo esto fue muy rápido, todo este nuevo capítulo o párrafo de la Constitución, digamos, hay en 3 días de sesiones permanentes, donde en general este no era el centro de la discusión, eran básicamente otros, la paridad y otra serie de cosas bastante más sofisticadas, ¿no? Pero en el fondo así se ha interpretado este párrafo, ¿ya? Y así se interpretó para el plebiscito, para la elección de los consejeros constitucionales. O sea que hay reemplazo del lápiz de pasta azul por el lápiz de grafito y de los poderes simples respecto de los poderes notariales. Ahora, los poderes notariales, como digo, ya están en la ley.
O sea, pero no tiene aplicación para esta elección, porque el texto vigente es el 1 de enero del 2023, digamos. O sea, eso ya ni siquiera tiene que ser modificado a futuro, un poco va a regir para cualquier próxima elección. Así es, en la ley de desnotarización aprobamos eso. Senador Cruzcoque. Para efectos de esta ley, yo creo que ya lo que se ha comprobado con los procesos electorales anteriores, creo que basta para dar cuenta de que funciona y que funciona bien. Mi única duda es que cuando se señala un lápiz pasta, y uno ha visto de pronto que existen lápiz pasta que se borran, hay una serie de estafas que se han hecho con lápiz pasta. ¿No hay un tipo de lápiz pasta particular? ¿No hay una denominación que sea quizá menos genérica? ¿Cómo ocurre en otras partes? ¿Basta la denominación simple, un lápiz pasta? Perdón, la pregunta puede parecer de una obviedad enorme, pero se ha visto que, y pululan en distintas partes, lápices que luego se borran. Y eso en procesos electorales sí que puede ser malo. Gracias, senador. Don Andrés. Presidenta, bueno, el más fácil de borrar de todo es el lápiz de grafito, digamos, amén, eso es sin duda. Ahora, esto es una historia antigua, digamos, en el fondo. A ver, la reforma a la cédula única en Chile se hizo por los años 50, ¿ya? Antes se votaba igual que Argentina, se metía un voto en un sobre, digamos, y ese era el voto lo hacían los candidatos o los partidos políticos. Con la cédula única, entonces, se puso el lápiz a grafito, porque no existía el lápiz a pasta. Eso es una cosa bastante notable. No existía el lápiz a pasta, es bien posterior, digamos. Existía la pluma fuente, digamos, o sea, tinta, y el lápiz de grafito. Yo me acuerdo, yo cuando estudiaba pasé del lápiz a mina a la lapicera fuente. Entonces, bueno, y eso se mantuvo. Se sostenía después dos cosas, de que el lápiz de grafito no marcaba fuertemente el voto como para que se viera por el reverso, ¿no? Entonces, eso tenía un cierto sentido. Pero hoy día, con todos los dobleces que tiene el voto, en realidad nosotros hemos hecho las pruebas y el lápiz a pasta es fácil. Y es importante que sea de un solo color, ¿no? Porque lo otro que tenía el lápiz a mina era que todos venían marcados con el mismo lápiz. Entonces, no se distinguía un voto de otro, porque que un voto se distinguiera podía ser motivo de cohecho, por así decir. Mira, ese voto es el mío, por tanto, etcétera. Ahora, pero con el lápiz a pasta azul se cumple el mismo propósito. Ahora, las interpretaciones que hay de la ley es que las marcas, que pueden ser muchas, no anulan necesariamente el voto, lo pueden objetar, pero no anulan el voto. Entonces, la persona puede poner un montón de marcas para tratar de indicar sus votos. Acuérdense la campaña AC, no sé si recuerdan, digamos. Entonces, en el fondo, ese tema ya no es muy relevante. Y lápiz a pasta azul, lo tenemos todos, digamos, es fácil, asequible. Y bueno, y sigue siendo prohibido por la misma persona, aunque la mesa obviamente tiene a disposición. Para nosotros viene urgente el tema, porque estamos a punto de las adquisiciones. No sabemos si adquirimos la de uno u otro, digamos, tener disponible en la mesa. Y no es un contrato menor, digamos, en su volumen. Esa es un poco la historia del voto en nuestro país. Esto es como un anacronismo, digamos, la vida basta tiene otro nombre también, se me olvida. Bolígrafo. Bolígrafo, porque tienen una bolita adelante, entonces se llaman bolígrafos también. Gracias, don Andrés. Senador Proen. Gracias, presidenta. Saludar a la subsecretaria y al director y también a los miembros de esta comisión. Decir que nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta de modificación. Creo que ya en la práctica la gente lo tiene asimilado. El lápiz, cualquiera sea, es responsabilidad de la institución del Estado comprarlo y ponerlo a disposición. Por lo tanto, ellos tendrán el resguardo necesario para saber qué tipo de lápiz
el que se ha ocupado y que no ha tenido ningún inconveniente hasta el día de hoy. Y con respecto al tema de los poderes, que también es un avance porque el hecho de ir a notaría crea un inconveniente muy grande a muchas de las personas que no están acostumbrados a hacer estos trámites. Acuérdense que los apoderados y los vocales lo denomina el CERVEL y por tanto no es un acto voluntario. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, y haciendo acotación a que es el CERVEL quien tendrá que tomar los resguardos con respecto al lápiz que se use y darnos garantía a todos los votantes. Y con respecto al tema del poder, uno entiende que un poder simple es algo entre personas, ya, instituciones y no ante notarial, pero haciendo el alcance de lo que hace el senador Guanchumilla por su intermedio, presidenta, quizás es bueno dejarlo bien redactado para no crear la suspicacia con respecto a que porque no es por escritura pública, igual tiene que ser ante notario. Gracias, presidente. Gracias, senador. Bueno, yo quiero señalar que yo estoy completamente de acuerdo con la reforma. Creo que las dudas planteadas son válidas, sin embargo, lo decía tanto la subsecretaria como el presidente, ya esta sería la 8ª elección que se ha ocupado las normas con esa redacción y no ha producido problema. Creo que es importante también que quede la historia de esta reforma, ¿no es cierto?, que se refiere al lápiz pasta azul y a poderes simples, es decir, que no van ante notario. Es importante también la prontitud de esto, como decía el presidente del CERVEL, porque ellos tienen que adquirir los lápices necesarios para el próximo plebiscito del 17 de diciembre. Y bueno, ahí queda zanjada, ¿no es cierto?, la duda del senador Kruzkowski, aunque claramente los lápices generalmente que hay en todas las mesas son estos lápices BIC que no se borran. Decir o recordar lo que dijo la subsecretaria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos pendiente la modificación legal a la reforma del voto obligatorio, donde podemos, que será ingresada, según lo ha anunciado la subsecretaria, el día de mañana, y donde podremos aclarar o modificar si queda alguna duda. Pero la prontitud que requiere la aprobación de esta reforma, me parece a mí que la redacción en términos generales es clara, sobre todo cuando ya no es la primera vez que se va a aplicar, sino que es la 8ª. Bien, ofrezco la palabra, senador Guanchumilla. No, es para darle un poco vuelta nada más a lo que estamos conversando. Pero yo creo que lo que le interesa al legislador es la clara manifestación de la voluntad del elector, ¿no es cierto? Y yo entiendo que el cambio obedece a nuevas tecnologías, en el sentido que el lápiz pasta es una de mayor disponibilidad hoy día que el lápiz grafito, ¿no? Pero no sé si la ley contemplaba en algún momento que el elector pudiera retractarse de la raya que hizo y le permitiera, digamos, cambiar su decisión. Cosa que con el lápiz grafito a lo mejor podía hacerlo y no lo puede hacer con lápiz pasta, porque con lápiz pasta la hizo y se acabó, digamos, ¿no? Pero evidentemente que esta es una razón, yo creo que de hacer esta modificación es simplemente una razón práctica. Hoy día el lápiz azul se impuso, digamos, en todos los aspectos de nuestra vida, digamos, para escribir, y para la gente es mucho más sencillo eso. Entonces yo creo que ese es el sentido, simplemente, cambiar la tecnología y más fácil, más expedito, todo el mundo tiene un lápiz azul, y si la mesa no lo tiene, a lo mejor él lo tiene, en fin. Entonces yo creo que ese es el sentido. Ahora, sobre esto otro, el de los poderes simples, yo quedé un poquito traumado entre escritura privada y escritura pública cuando alguna vez el partido en que yo milito tuvo que dictárselo una ley, porque desde la notaría llamaron al partido y preguntaron, mire, ¿se va a hacer por escritura pública o privada? ¿Qué es más barato? Dijo. La privada. Bueno, hagámosla por privada. Bueno, entonces no tuvimos que dictar una ley. ¿Ah? Así fue el chascarro ese, digamos, que costó un poquito caro políticamente. Pero, en fin, este es poder simple, no ante notario, por lo tanto. Presidente. No, a ver, respecto del si se equivoca el elector,
A ver, esto está en la ley en forma permanente, independiente del lápiz. Él puede, más que borrar, lo que puede es pedir un segundo voto. Él puede acercarse a la mesa, decir, me equivoqué y quiero un segundo voto, y la mesa se lo tiene que dar, y en el fondo él vota nuevamente y el otro voto obviamente se anula. Ahora, puede hacerlo una vez. Más de una vez... No, ya más no, de- no, ya no hay equivocación. todo está en la ley. No, sí está en la ley. Más de una vez puede ser, pero ¿También? al final, al cierre de la mesa. Tiene que volver para el cierre de la mesa y ahí Y puede ese hacer voto, 3, el que 4, se equivocó, queda resguardado Claro. por mientras en la mesa. Claro, queda en la mesa resguardado, pero no como un voto válido. Todo esto Sí, peligroso. está contemplado en la ley. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo, si hay stock suficiente de votos, nosotros en general mandamos los votos igual a la cantidad de electores, especialmente ahora con el voto obligatorio, digamos que nos acercamos mucho, ¿no es cierto?, a eso. E incluso hay una disposición que permite al delegado del local cambiar votos sobrantes de una mesa a otra mesa donde haya más demanda, digamos. Así que en ese sentido no tenemos mayor problema de que se acaben los votos. O sea, ese es el procedimiento, independiente de cuál fuera El lápiz a usar. el lápiz que se usaba. Así que eso aclara, o sea, nunca ha estado en la ley que se pueda borrar, por mucho que el lápiz a mí no era borrable, digamos, ¿no? Muchas gracias, senador Cruzcoque. Solo a modo de consulta, ¿se proveen entonces, se estiman ciertos votos a repetir por mesa? Sí. Se ¿Y mandan- cuántos son más o menos? No, en general hemos estado mandando, dado la abstención, los justos los cantidades de votos en la mesa. Justos. Justos, Y si sí. sucede que se requiere, no sé. Bueno, Claro. venimos en general de voto voluntario, digamos, Claro. pero claro, mira, ahí sí se discutió mucho en ese momento si nosotros hacíamos más o menos, pero nunca nos atrevimos a bajar ese número por si acaso, digamos, porque la ausencia, que no hubiera votos, hubiera sido una cosa terrible, digamos. Y seguimos con ese criterio. O sea, ahora se han hecho unas cosas estadísticas en el caso de los votos indígenas, que era elegible por los electores en la mesa cuando ha habido esa situación. Ahí era un poquito, ahí se tomaban medidas de que estuviera todos, como si todos se eligieran, aunque aproximadamente del padrón indígena elegía votar indígena, de los que llegaban a votar aproximadamente un 40-45% de los que votaban. El resto no, al revés. O sea, un 45 no elegía indígena, elegía votar por candidatos normales, digamos. Pero no, nunca hemos tenido todavía problema con los votos y es muy buena esta disposición de que pueda el delegado asignar el voto. Y él tiene un stock, él sí tiene un stock adicional de votos, por si acaso. El delegado para manejarlo donde falte. Bien. Vamos a proceder a votar en general y en particular esta reforma. La Secretaría tiene algunas correcciones de forma, básicamente en el encabezado del artículo único que dice agréguese, debe decir agrégase. Y en la redacción misma, al final, dice al plebiscito constitucional le será aplicable lo señalado en el inciso final del número 3 del inciso quinto del artículo 144 de la Constitución Política de la República. Agregar la Constitución Política. Secretario. Perdón, presidente, solo para precisar. Sí, las enmiendas que hay que introducirle a esta norma son las siguientes. En primer lugar, en el encabezamiento hay que decir, agrégase el siguiente inciso final al artículo 159 de la Constitución Política de la República, ahí en el encabezamiento. Y luego, en la norma que se propone, hay que decir, al plebiscito constitucional le será aplicable al Senado en el párrafo final. Los numerales tienen párrafos, los numerales y los literales tienen párrafos, los incisos son distintos, ¿no? Y para no producir confusión, porque justamente ese artículo es enorme y tiene muchos incisos, entonces se puede producir el error. Que dicho sea de paso, cuando se discutió, recordará la presidenta, cuando se discutió eso, en diciembre del año pasado, nos confundíamos también cuando hablábamos de los incisos de ese artículo, así es que... Enmiendas solicitadas por la Secretaría.
La señora, En general y en particular. la señora Presidente, someto entonces a votación en general y en particular esta iniciativa con las enmiendas que se han mencionado. Senador señor Cruzcoque. Senador señor Huenchumilla. Yo voto a favor y quiero insistir en que se trata del lápiz pasta azul y de un poder simple que no requiere firma ante notario. Consignará, sí, señor senador. Senador señor Provence. A favor, secretario. Gracias, senador. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Bien, aprobamos en general y en particular entonces esta reforma y la subsecretaria ahí hará las diligencias necesarias para que la mesa lo ponga prontamente en tabla. Tenemos aquí al vicepresidente, así que la ayudará sin duda. Bien, agradecemos a la subsecretaria, agradecemos al presidente del CERVEL, agradecemos a todos los señores senadores y habiendo dado término a la materia de esta comisión, esta se levanta.